Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Interalmería Televisión y sobre todo, bienvenidos a su casa. Otro martes más que vamos a llevar toda la agricultura a cada uno de sus hogares y de dispositivos electrónicos. Programa el de hoy muy especial en el que vamos a prestar especial atención a lo que va a ocurrir en la próxima InfoAgro Exhibition. Hoy ha comenzado Fruilogística, esperamos que tengan muy buena feria todas las empresas que han sido representadas en la muestra internacional más importante de la agricultura a nivel europeo y mundial, y sobre todo vamos a hablar de agricultura con Dori Blanque, donde nos va a dar su parte crítica y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo esta campaña, qué futuro tiene la agricultura y sobre todo también vamos a hablar de sostenibilidad. Pero antes de hablar de nada, comenzamos con nuestras noticias agrícolas. Municipios contra el maltrato, tolerancia cero es una campaña de A3 Media y la Fundación Mutua madrileña a la que ya se han adherido 350 ayuntamientos de toda España. Almería se suma con su compromiso en la lucha contra la violencia de género. El año pasado murieron en España un total de 49 mujeres. No se puede obviar ese dato ni podemos meter todos los datos en el mismo saco. 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Un total de 38 menores que quedaron huérfanos el año pasado. Desde el año 2013, 377 menores. Esas cifras nos asustan a todos y no podemos mirar para otro lado, ni podemos callar, ni podemos meterlo todo, como he dicho, dentro del mismo saco. Y también aprobación con la abstención de Vox de la designación de los 50 miembros que conformarán el Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que tendrá carácter consultivo, informativo y asesor. La constitución de este órgano se prevé a finales de este mes. Hemos tenido 5 mesas de trabajo en las que hemos conformado nuestro reglamento, un reglamento consensuado 100%, lo cual es muy bueno para este consejo que arranca. Y hemos creado finalmente también unos miembros que entiende el consejo, que son quienes mejor pueden debatir y quienes mejor pueden aportar a las políticas ambientales que hacemos en el Ayuntamiento de Almería. Una de sus primeras iniciativas será la de impulsar un plan municipal contra el cambio climático, para el que ya existe borrador en el seno del Plan Estratégico Almería 2030. El barómetro del Colegio de Economistas de Almería del segundo semestre de 2022 confirma que ha sido un año marcado por la incertidumbre, pero cuyo balance ha sido mucho mejor de lo esperado. La guerra en Ucrania, la galopante inflación o la subida de los tipos de interés han ralentizado nuestra economía, pero no tanto. Una vez más, la agricultura sobre todo y la piedra natural han sido los sectores motores de la economía. El turismo casi ha vuelto a datos prepandemia, pero sigue lastrado por la estacionalidad y los problemas de comunicaciones. Un informe que también llama la atención sobre la alta presión fiscal que soportamos. Se ha pasado de un 39,2% en 2019 a un 44,1% en 2022. Esto nos afecta a la competitividad fiscal con respecto a otros países de nuestro entorno. El esfuerzo fiscal, que lo calculan entre el impuesto pagado dividido por la renta per cápita. En ese sentido, deciros que España está por encima de un 53% de la media europea. Estamos en un 152,8%. En cuanto a las previsiones para 2023, sigue la incertidumbre y, por lo tanto, nadie se aventura a pronosticar. Las previsiones para el año 2022 inicialmente eran muy buenas, en marzo eran horribles, en verano eran regulares. Son momentos de tanta incertidumbre que es muy difícil hacer una previsión y desde luego yo no me atrevo. Lo que también nos deja claro este barómetro es la necesidad imperiosa de una subida de salarios para hacer frente a la inflación y a la subida de los tipos de interés. No puede ser ni que las empresas sean perjudicadas, pero tampoco puede ser que las familias sean perjudicadas. Entonces lo que planteaban era un calendario. Está claro que se está generando un daño. Vamos a hacer que ese daño se recupere, pero no en un año, en 2 o en 3. Tú dentro de 3 años has recuperado tu poder adquisitivo. Un último dato, los economistas, por tercer estudio consecutivo, consideran que el coste de la energía es el factor más determinante que condiciona la competitividad de nuestras empresas.
El Día de la Naranja, el domingo 12 de febrero, es un homenaje a generaciones de agricultores que han conseguido que Gádor sea la capital de la naranja y que celebra este año su 11ª edición. Desde la Diputación de Almería, a través de la marca Sabores, se ha preparado una celebración por todo lo alto. Celebramos a las numerosas generaciones de agricultores de este municipio que han trabajado para sacar adelante el pueblo de Gádor y a su familia. Por lo tanto, haciendo así una comarca próspera, una comarca que genera empleo y riqueza y, por tanto, un futuro. Se han previsto más de 30 puestos de mercadillo, actividades infantiles, miles de papaviejas de naranja, una gran zumada que emanará desde la fuente y un acto institucional para nombrar a los príncipes de la naranja y homenajear con la naranja de oro al gadorense Ramón Gomis Gomis. El objetivo del Día de la Naranja es hacer un reconocimiento público general a todos los naranjeros, a todos los agricultores que durante tantos años forjaron el futuro de nuestro pueblo, porque así ha sido. Gádor sin la naranja nunca ha sido nada y por ello hace 11 años comenzó esta fiesta, esta conmemoración a todo ello, al esfuerzo de la tierra. Además, se ha acondicionado un aparcamiento público y un autobús desde Almería que saldrá a las 10:30 de la mañana desde la estación intermodal y tendrá su vuelta a las 4 de la tarde. Se ha ido desde los 7 euros hasta los 3,45. Por su parte, el tomate liso maduro se ha ido desde los 2 a 1,80 céntimos de euro. El tomate Daniela gordo se ha ido desde los 2 euros hasta el 1,40. El doble G ha cerrado la media de sus 3 primeros cortes a 2,10 euros. Por su parte, el doble M se ha ido desde 1,79 hasta 1,35. El rama C se ha ido desde 2,14 a 1,55 céntimos de euro. El tomate pera imparable se va desde los 2,16 al 1,74, mientras que el tomate negro se ha ido desde 1,85 hasta 1,74. Hasta los 4,50 se ha ido la media de los 3 primeros cortes de la judía Elda, la perona hasta 6,04 y desde 2,99 se ha ido la perona normal, desde 1,51 a 1,35 el pepino francés, el español desde 1,47 a 1,31 y el Almería 2,41 y 2,37. Los calabacines, el fino se va desde 1,51 a 1,14, el gordo desde 1,26 a 1,02, el blanco por su parte a 1,51 y la berenjena, la rayada, se va desde 2,82 hasta 2,58. Desde 2,77 a 2,53 la larga. Por su parte, los pimientos, el avenado se va desde 2,01 a 1,73, desde 2,33 a 2,06 el italiano verde, el rojo desde 2,07 a 1,23, los lamullos desde 1,30 a 1,13 el verde, el desde 3,08 a 2,76 se va el rojo, y los California desde 1,64 a 1,52 el verde, desde 3,28 a 3,19 el rojo y desde 3,61 a 3,21 el amarillo. Bueno, pues estamos de vuelta en esta primera entrevista en la que, como hemos dicho antes, va a acompañarnos Dori Blanque para hablarnos sobre, Dori, cómo va este año la campaña. La pizarra no puede estar mejor de lo que está. Qué alegría, ¿no? Qué alegría, ¿no? Qué buena noticia. Llevamos una campaña estupenda, todo va estupendo, todo va maravilloso. No tenemos ningún problema. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla de campaña. Bueno, es cierto que si miramos la pizarra, pues tenemos que decir que tenemos una campaña estupenda, ¿no? Y además no vamos a mirar más allá de lo que es el precio de pizarra, quiero decir, no vamos a mirar los costes, no vamos a mirar la situación de kilos, no vamos a mirar el problema de plaga, no vamos a mirar absolutamente nada. Miramos pizarra, llevamos una campaña muy buena, ¿vale? Ahora bien, si analizamos la pizarra, nos damos cuenta que hemos bajado el volumen de kilos de forma bastante considerable, no tenemos los mismos kilos que campañas anteriores. Sobre todo ahora mismo los productos que más están valiendo es los que menos kilos están tirando.
Es verdad que este año ha habido una excepción y ha sido posiblemente el tomate, es posiblemente los que más dientes de sierra, el producto que más dientes de sierra ha tenido en cuanto a precio. De hecho, ha habido algunas variedades que no terminaban de remontar. El tomate ha estado en esta campaña bastante regular. El resto de productos, la verdad es que en precio no podemos quejarnos, pero ahora bien, si miramos los kilos, como digo, son menos. Y si miramos los costes, pues mejor no mirarlos, porque si no, entonces sí que nos damos cuenta de que o tenemos los precios que tenemos o esto no va a funcionar. Con lo cual, que me quede como estoy. Hace 3 días se volvía a subir otra vez el salario mínimo interprofesional. Bueno, eso lo hablaremos ahora, efectivamente. ¿Qué impacto crees que puede tener como presidenta de Asaja Almería en la agricultura de la provincia de Almería? La subida no ha sido pequeña. La subida ha sido un auténtico disparate. Además, nosotros hemos analizado los costes que llevamos subiendo y en las últimas 5 campañas ha subido más de 300 euros al mes. Ojo, 5 campañas más de 300 euros al mes. Sin contar los costes sociales, hablamos de salario neto. A nivel general, el cálculo que se ha hecho son unos 25.000 puestos de trabajo a nivel de España, la subida del salario mínimo. Y hombre, a nivel de Almería hay que hacer los números, porque es cierto que habrá que ver cómo evoluciona y habrá que hacer los números en cuanto a pérdidas de empleo, pero hay que tener en cuenta que ya llevamos pues con estas 3 campañas que los agricultores empiezan ya a cambiar de cultivo en función de las necesidades de mano de obra que tengan. Por 2 motivos principalmente. Uno, pues porque es difícil encontrar. Estamos en una zona de paso, aquí llegan los inmigrantes, las personas inmigrantes que vienen a buscar trabajo, entran por aquí y siguen su camino. Entonces eso, quieras que no, pasa factura. Quiero decir que al final el agricultor se tira haciendo documentación pues prácticamente todas las campañas y toda su vida, ¿no? Y luego, por otra parte también, lo que hay que tener en cuenta es que un producto como el tomate, por ejemplo, que ha sido el rey de nuestra agricultura durante muchas campañas, pues va en decadencia, por una parte pues por la competencia que tenemos tan feroz de terceros países y por otra parte porque es un producto que se lleva mucha mano de obra y hay que abaratar costes. Lo voy a decir bastante claro, la subida del salario mínimo interprofesional es la puntilla que le faltaban a algunas alhóndigas. Acuérdense de estas palabras. Campo Adra ha dado el pistoletazo de salida. Acuérdense de estas palabras. Nos está ocurriendo lo mismo que en el sector cárnico. Llevamos la misma decadencia que llevaba este maravilloso sector. Esta subida va a suponer una gran problemática para las alhóndigas de nuestra provincia. Y amigos cooperativistas, no se alegren, porque gracias a eso conseguimos tener de manera diaria un precio de referencia. Porque recordamos que si fuera por los supermercados, las frutas y hortalizas de la provincia de Almería no valdrían absolutamente nada. Seguimos. Dicho eso, entonces el impacto que comentaba, el impacto que va a tener ahora mismo el salario mínimo en nuestra agricultura, pues evidentemente es una subida de costes impresionante. Además, a ese salario hay que subirle también las cotizaciones sociales, que es también una parte bastante importante. Ahora mismo a los autónomos ya le han subido la base de cotización al margen del que el sistema este año cambia totalmente, pero de momento la opción no es acogerse a la base mínima, sino que de momento lo subo un 8,5% y luego ya después seguimos hablando. Con lo cual, los autónomos ya de entrada le ha subido la base de cotización y evidentemente la cuota que pagan. Y las cotizaciones sociales a los trabajadores, pues evidentemente sube el salario mínimo, al final la base de cotización se toca y al final pues nos cuesta más dinero. Y luego a esto hay que añadirle, desde mi punto de vista, una trampa bastante considerable y es el tema del IRPF. Hombre. El tema del IRPF, porque nos han vendido que el IRPF este año a los trabajadores que están por debajo de los 15.000 euros, pues resulta que iba a bajar el IRPF y que no iban a tener que hacer la declaración de la renta. Pero resulta que con esta subida del salario mínimo supera en 100 y pico euros los 15.000 euros. Con lo cual, pues como se suele decir, mi gozo en un pozo. Esto ya está fallando, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que se ha alineado a los astros y nos suben el salario mínimo para que al final el trabajador que cobre ese salario mínimo tenga que pagar haciendo una cantidad también, pues, no tan razonable como se preveía, ¿no? Y al final, ¿qué pasa con todo esto? Pues al final lo que pasa es que si yo lo que pretendo es que un trabajador no pierda poder adquisitivo, lo que no puedo hacer es ahogar a la empresa y la subida que le hago al trabajador me lo llevo yo a Hacienda.
Correcto. Eso es lo que no puede ser. Si realmente lo que queremos es que los trabajadores, y nosotros evidentemente no vamos a estar más de acuerdo con que un trabajador tenga un salario digno por el trabajo que hace, que cobre bien, si un trabajador queremos que cobre, lo que no podemos hacer es asfixiar con cargas sociales al empresario y al trabajador la parte de su vida que se tiene que llevar este año, que se lo lleve Hacienda, porque al final, como se dice en el campo, estamos haciendo tortas como panes, o sea, no puede ser. Dejamos al trabajador con el mismo salario que tenía, subimos los costes sociales de la empresa y el salario que paga la empresa de una manera pues cuantiosa y nos quedamos pues la empresa con menos ingresos, o sea, con más gastos, Hacienda con más ingresos y el trabajador con menos ingresos. ¿Realmente le estamos ayudando a la gente que está en esa línea del salario mínimo? Permíteme que lo dude, como mínimo lo vamos a dudar, ¿no? Pero sí que es cierto que eso pues le está poniendo, evidentemente, subiendo los costes a los agricultores. Costes que ya venían bastante fuertes este año, la subida. Bueno, y es que todavía no ha terminado de subir todo, cuidado. Ya nos han dicho que el diésel va a subir también. Tenemos un proveedor que parece ser que ahora no va a ser ese, que era Rusia, y que va a ser otro, y nos van a cobrar más caro porque viene de más lejos. Ya han dicho que el diésel va a subir, o sea que esto empieza ahora. Si sube, evidentemente, si el petróleo y los derivados del petróleo suben, pues plástico, alambre, abonos, insecticidas, fertilizantes, absolutamente todo, con lo cual esto acaba de empezar. Hemos empezado con una subida del salario mínimo, los costes sociales, vamos a seguir posiblemente con una subida del diésel y todos los derivados del petróleo, con lo cual seguimos, esto es un suma y sigue, ¿no? Vamos a ver a final de campaña realmente cómo se han comportado los costes, porque hay que analizarlo en la campaña en su conjunto, pero lo que nos tememos es que la tendencia es al alza absolutamente, claro, absolutamente todo. Yo lo que no sé no sabría decir hasta cuándo el precio del producto va a poder seguir aguantando esto, porque hay que tener una cosa en cuenta, y es que el agricultor no puede repercutir el precio, la subida de coste en el precio del producto. El agricultor no puede, pero a partir de la salida de almacén, el resto de la cadena puede y lo hace. Con lo cual, el agricultor no puede hacer nada, va a cobrar el producto al precio de venta que esté, en muchos casos al precio que se lo pague el cliente, ¿vale? Pero resulta que el trabajador que está cobrando el salario mínimo va a pagar un tomate al doble de lo que lo está pagando ahora. Cuidado. Entonces, ¿repercute en la subida de los alimentos? Repercute. ¿Repercute en los productos frescos? Más que ninguno. ¿Al final seremos nosotros los culpables, los agricultores, los culpables de la subida de la inflación? Pues al final yo creo que vamos a terminar ahí. Pero esto es al final una pescadilla que se muerde la cola, o sea, las cosas hay que hacerlas yo creo que de otra manera. Si realmente lo que queremos es mantener el poder adquisitivo, tenemos que controlar precisamente eso, la subida de ese salario y la subida de los costes de las empresas. Efectivamente. Y no gastarnos el dinero de Europa, no sabemos todavía qué. Bueno, hablábamos sobre la problemática de la subida de costes, no resuelta, pero no ha dado una tregua, la problemática hídrica en la provincia de Almería, pero en la parte de la Almanzora sigue complicada la situación. La parte de la Almanzora sigue muy complicada fundamentalmente porque no hay alternativa. O sea, en el Almanzora es una zona que no tiene, que la desaladora, ahí está, 20 años de desaladora, haciendo el muro de contención, parece ser ahora. La desaladora, de momento, no podemos contar con ella. El trasvase se ha reducido de una forma vergonzosa, permíteme la expresión, pero de una manera vergonzosa para los agricultores y los regantes del Levante en general y de Cueva, evidentemente. ¿Y qué alternativa tengo? O sea, no tengo alternativa. O tengo agua desalada, o tengo agua del trasvase, o tengo agua de unos acuíferos que están en unas condiciones que hay que trabajar en la recuperación de esos acuíferos. Tampoco puedo sacar el agua de ahí. Entonces, se quedan los regantes del Levante y los regantes del Almanzora en una situación pues bastante preocupante. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente ahora mismo nosotros estamos analizando lo que va a ser la campaña de primavera, y cuando se habla con los agricultores del Levante, lo que te dicen es: aquí no voy a plantar sandía. ¿Por qué? Porque no tengo agua. A mí nadie me asegura que yo vaya a tener, entonces no voy a hacer el gasto en la sandía, no voy a hacer el gasto en lechuga y en plantaciones de primavera, cuando a mí nadie me dice: oye, vas a tener agua. Bueno, pues las grandes empresas que puedan se van a ir a otras zonas productoras que tienen el agua asegurada, y los agricultores más pequeñitos, pues en muchos casos van a dejar la producción, o el que pueda, pues alquilar a la finca a esas grandes empresas que de alguna manera a lo mejor pueden sortear más esos costes de producción, o pueden dejar de producir unos meses al año porque tienen producción en otras zonas, con lo cual pues ahí lo pueden medianamente mantener. Pero el agricultor más pequeño va a salir totalmente fuera del sector. ¿Hay números reales sobre el impacto económico que tiene toda esta problemática para aquella zona?
Se han hecho números, pero se han hecho números a grandes rasgos, quiero decir, un poco las hectáreas que se van a dejar de cultivar, pero claro, cuando se va a ver el impacto va a ser a partir de ahora. O sea, vamos a empezar a verlo ya, lo vamos a ver ya en la campaña de primavera y se va a ver a partir de esta campaña. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta ahora se ha tenido, de alguna manera, hasta que no se ponga en marcha esas alternativas que dicen que había, ¿no? Porque nos han vendido que no se va a hacer el trasvase, pero que no nos preocupemos, que tenemos alternativas que no sabemos cuándo van a llegar. Entonces, ante la incertidumbre, el agricultor que le queda poco tiempo para jubilarse va a intentar hacerlo lo máximo posible y ese relevo generacional que tanto hace falta en el campo no se produce. Con lo cual, cifras reales, lo vamos a empezar a ver, hay estimaciones de cifras, pero lo vamos a empezar a ver a partir de ahora, cuando empieza una campaña y te dicen yo no siembro. Con lo importante que es aquella zona para todo el levante almeriense. Hombre, hay que tener en cuenta que aquella zona, igual que pasa en el resto de la provincia, ha mantenido a miles de puestos de trabajo. Efectivamente. A miles de puestos de trabajo, no solamente a miles de familias, que evidentemente eran agricultores y que la agricultura pues ha hecho que prosperen, sino que también empleaba a muchísimos trabajadores. Entonces, directos, indirectos, de todo tipo. Y la industria auxiliar, y el transporte, y la cooperativa, y la comercializadora, y todo lo que conlleva la agricultura de Almería, ¿no? Que todos lo sabemos. Pues al final lo que va a pasar es, primero, evidentemente que va a haber una transformación, o sea, el pequeño agricultor no puede sostener esos costes, ni puede arriesgarse a irse a otras zonas productoras a plantar. ¿Qué pasa? Pues que esas tierras van a pasar a manos de empresas grandes que pueden de alguna manera contener esos costes, o soportar esos costes más que contenerlos, y luego que en determinados momentos del año pues tiene otras zonas productoras que se van a ir a producir otras zonas productoras. Significa perder muchísimos puestos de trabajo y significa perder muchas hectáreas de terreno que se van a dejar sin plantar, muchas en la zona adecuada. Y como digo, se va a ver a partir de esta campaña. ¿Es reversible el problema? Hombre, a ver, reversible claro que sí, pero hay que tener voluntad y hay que querer hacerlo. Primero, el trasvase, cuando se produce el recorte del trasvase, no responde a criterios técnicos, responde a criterios distintos a los intereses de los agricultores y a criterios políticos. Si ese interés político se revierte, evidentemente puede haber ese trasvase porque, como digo, no se debe a problemas, a criterios técnicos y no se debe a ese caudal ecológico que nos han dicho, con lo cual, en lugar de tirar el agua al mar, pues se le puede dar a los regantes del Levante, por una parte. Y luego, por otra parte, esas promesas de agua desalada que se llevan 20 años haciendo, pues si realmente se tiene voluntad de hacer, se terminará la desaladora y será una fuente más que puedan tener los regantes de aquella comarca. ¿Se puede revertir la situación? Claro, y se pueden incentivar que los jóvenes entren en esa agricultura, pero eso hay que hacerlo ya, porque al final, cuando sale el agricultor y cuando el joven no ha entrado, al final, vuelta atrás, pues que sean empresas grandes y no agricultores pequeños los que lo puedan poner en marcha, pero siempre requiere un tiempo mayor. Entonces, no se puede dejar abandonar el sector de esa manera, desde luego que no. Hablábamos al inicio del programa has sacado un muy buen tema, yo te lo voy a enumerar: trips, oidio, pulgón, falta de agua y número de kilos bastante bajo este año. Puede llegar a ser incluso alarmante la falta de kilos que había este año. Nosotros los cálculos que estamos haciendo es bastante, pero además en prácticamente todos los productos, sí. O sea, no es que hay puntualmente un producto pues que ha tenido un problema de plaga y que no, en todos los productos hay, en tomate, en pimiento, en berenjena, hay absolutamente en todo. Es cierto que cuando esta campaña se empezó, el calor se alargó muchísimo, sí. Y es verdad que ese calor pues hizo, igual que cuando hay unas temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, pues hace que la planta evidentemente se contenga más y que no dé todo el fruto que debe de dar. Eso es verdad, pero bueno, son condiciones climatológicas que cuando llega la nieve a la montaña, pues ya sabemos que tenemos menos kilos, ¿no? Lo realmente preocupante, desde mi punto de vista, es el tema de las plagas. Sí. Pero además es preocupante porque tenemos plagas que nunca hemos tenido. El triparbispino, tenemos... Están volviendo ahora. De todo tipo. No sé si es porque dicen que los humanos utilizamos mal los antibióticos, a lo mejor en las plantas está pasando igual, no lo sé. Pero es cierto que están volviendo plagas que estaban ya erradicadas y que no estaban, y plagas nuevas que parece ser que, bueno, de alguna manera mutan con las temperaturas extremas de calor o de frío, ¿no? Que muta el bicho y entonces pues se crean plagas nuevas, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho porque además... Y la resistencia que se han hecho a los fitosanitarios. Bueno, también, claro, por eso decía lo de los antibióticos, claro. También es cierto que eso, ¿no? A mí me preocupa, sobre todo, al margen de esto, es
la poca disponibilidad de productos que hay para poder hacerlo. Y sobre todo, porque eso al final, pues las casas de productos lo hacen rápido, ¿no? Me preocupa más la política europea en esta materia. Bueno. Porque al final, Qué si la buen política europea es reducir absolutamente todo el producto, toda la materia activa que se puede utilizar, que no signifique que sea dañina para la salud, sino algún ecologista se ha encargado de decir que eso es malo, no sé y no ha hecho ningún estudio. No sé si con criterios técnicos o no, pero lo están diciendo. Yo ahí, si se ha hecho, no responde a criterios saludables, porque criterios saludables lo son y nosotros lo estamos cumpliendo, sino que responde a otros, de alguna manera, a contentar a otros sectores, correcto, que no son precisamente los sectores productivos. Cuando la política europea está yendo hacia un residuo cero, hacia una ecología radical, pues a mí me preocupa porque resulta que no vamos a tener ni opciones ni lo vamos a poder utilizar. ¿Cómo matamos al bicho? Pues no, pero aparte de eso, es que llama la atención que la política europea es que no lo hagan los míos, pero que sí lo puedan hacer el resto. Esa es la política europea. Bueno, lo que no tiene sentido es que si yo no lo puedo utilizar como agricultor de la Unión Europea que sea, sí me lo puedo comer. Quiero decir, si yo no lo utilizo en mis productos porque me lo prohíbe la normativa, claro, y no puedo utilizar ciertos productos y no lo puedo poner en el mercado, esos productos, utilizando esos fitosanitarios, porque yo como consumidor sí me lo puedo comer porque vienen de países que no tienen esas prohibiciones, ¿no? El problema que estamos teniendo pues todavía se agrava más, ¿no? Pero es que cada vez nos encontramos, y este año se ha puesto de manifiesto, en que no hay productos que me ayuden a erradicar las plagas, no las hay. Pero no lo hay porque la política europea va encaminada hacia ahí. Entonces, evidentemente, cualquier productor de estos productos pues no se va a dedicar a investigar ni a invertir en investigación y en desarrollo en esos productos cuando sabe que la Unión Europea no le va a poder permitir utilizarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí es preocupante no solamente para esta campaña, que bueno, que de alguna manera pues estamos prácticamente ya acabándola, sino que yo no sé qué va a pasar en la siguiente campaña, ¿eh? Un problema bastante grande también. Bastante grave, que seguiremos analizando ahora en nuestro debate. Dori, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo otra vez aquí esta noche. A vosotros, un placer como siempre. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.